agrada mucho, aparte de la oportunidad de hablar en un foro de estas características y en la gran iniciativa que está teniendo la Asociación de Jóvenes Investigadores de Ciencias de las Religiones para poner en positivo el estudio de lo que denominamos nuevos movimientos religiosos o como queramos llamarlos. La búsqueda de etiquetas es complicado. Me agrada mucho que en las ponencias anteriores se han apuntado algunos de los temas que iba a tratar, algunos temas, por ejemplo, como problemática de mitos de la caída o como construcciones de relatos, etcétera. Por lo tanto, aunque no haya sido premeditado y planeado, hemos tenido algún tipo de química y mi conferencia puede servir un poco de cierre de una pequeña reflexión. Voy a leerla, que es la mejor forma de ceñirse al tiempo. Sabiamente dijo Ibn Shakabao que dichosa es la tumba donde brujo no haya yacido y feliz la ciudad por la noche cuyos brujos son todos cenizas. Porque rumores de antiguo que el alma a los que el diablo compra no parte con premura de la arcilla de su podredumbre, sino que engorda e instruye al mismo gusano que muerde, hasta que de la corrupción surge vida horrorosa y los insensibles carroñeros de la tierra medran industriosos para vejarla y monstruosos crecen para atormentarla. Se horadan en secreto grandes agujeros donde bastarde vieran los poros de la tierra y han aprendido a caminar cosas que arrastrarse deberían. He querido iniciar esta presentación con una cita de autoridad. El texto en cuestión es una referencia cruzada del Necronomicon de Abdul al-Hazred a una obra perdida de un tal Ibn Shakabao, que nos ofrece una visión considerablemente negativa de los practicantes de la magia. El texto apareció en el relato de 1925 de Howard Phillips Lovecraft, The Festival, y me ha resultado interesante por el problema que voy a intentar afrontar en estos minutos. La construcción identitaria a través de o a pesar de la literatura de un modelo de practicante de la magia donde el reto de partida está muy claro. Sabiamente dijo Ibn Shakabao que dichosa es la tumba donde brujo no ha nacido y feliz la ciudad por la noche cuyos brujos son todo cenizas. Porque rumores de antiguo que el alma de lo que el diablo compra no parte con premura de la arcilla de su podredumbre, sino que engorda e instruye al mismo gusano que muerde, hasta que de la corrupción surge vida horrorosa y los insensibles carroñeros de la tierra medran industriosos para vejarla y monstruosos crecen para atormentarla. Se horadan en secreto grandes agujeros donde bastarde vieran los poros de la tierra y aprenden a caminar cosas que arrastrarse deberían. He querido iniciar esta presentación con una cita de autoridad. El texto en cuestión es una referencia cruzada del Necronomicon de Abdul al-Hazred a una obra perdida de un tal Ibn Shakabao, que nos ofrece una visión considerablemente negativa de los practicantes de la magia. El texto aparece en el relato de 1925 de Howard Phillips Lovecraft, The Festival, y me ha resultado interesante por el problema que voy a intentar afrontar en estos minutos. La construcción identitaria a través de o a pesar de la literatura de un modelo de practicante de la magia, donde el reto de partida está muy claro. El tradicional arraigo del mago, brujo, hechicero en el territorio de lo negativo. Su fundamental uso como antagonista, villano o, en el mejor de los casos, como protagonista de relatos o historias con una clara intención moralizante, donde al cabo el practicante de la magia experimenta una lección o castigo de distinto tipo por entregarse a prácticas prohibidas o a conocimientos vedados a la humanidad. No me refiero, quede claro, necesariamente a una negativización de la magia, categoría que no me dedicaré a definir, propia de las tres grandes religiones monoteístas, qua magia, sino a un fenómeno que antecede unos cuantos siglos a los albores del judaísmo y que resultaría más conveniente caracterizar como una actitud de preservación del discurso hegemónico asociado al poder, también en las relaciones entre los seres humanos y el conocimiento, entendido aquí como el conocimiento teórico, pero también operativo, de la relación con seres intermedios de distinto tipo, algo cotérmino a la magia o al poder ritual en sentido amplio. En este sentido amplio, las actitudes refractarias a la búsqueda de la transgresión de barreras entre lo humano y lo divino se encuentran ya en la epopeya de Gilgamesh, en el segundo milenio antes de la era, donde el deseo de romper los límites se traduce en una búsqueda de la inmortalidad que finalmente fracasa por algo tan simple como la necesidad mortal del sueño. Gilgamesh, el héroe, ha de contentarse con su suerte de mortal y su existencia post-mortem en la vida de la fama y la grandeza de los muros de su reino. En este sentido, la búsqueda de Gilgamesh se puede considerar un éxito, dado que seguimos hablando de él 4000 años después, pero no creo que fuera ese su objetivo. Más cerca de nuestra era, tenemos sin duda el ejemplo más popular que puede venírsenos a la cabeza, la transgresión de Adán y Eva en Génesis 3, cuyo máximo error fue comer del árbol del conocimiento antes que del de la vida. Por no consumar su conversión en dioses, la retribución divina los lleva a una situación que sirve de explicación etiológica para un mundo imperfecto y en ocasiones poco grato.
Como sabemos hoy en día, es muy posible que este relato bíblico no fuera sino una de las explicaciones posibles a la caída que circulaban entre el judaísmo en los siglos precedentes al cambio de era. Otro de estos relatos, reelaborado, como ha explicado Macarena claramente, y transmitido por la literatura judía pseudoepígrafa, el libro de los vigilantes de Enoch, nos plantea un escenario más próximo al problema de la magia. La caída deriva de una relación ilegítima. Los vigilantes o ángeles guardianes del mundo son atraídos por la belleza de las mujeres humanas, lo que lleva a un comercio sexual donde la moneda de cambio son distintas formas de tecnología y saberes, incluida en buena parte de las listas de Enoch la magia de manera destacada. Por supuesto, se trata de un motivo judío, donde la relación con la praxis mágica resulta ambivalente desde las proscripciones bíblicas de la Torá, pero no muy lejos en el tiempo y el espacio podemos hallar un relato que, aun hallándose fuera de la esfera de la proscripción monoteísta, contiene ya una estructura que podemos denominar canónica. Se trata del cuento en egipcio demótico de Setne I, también llamado Setne Inaneferkaptah. Esta narración, con sus más de 2500 años de antigüedad, encaja de una forma muy ajustada en la plantilla que veremos repetida en innumerables ocasiones en el weird horror del siglo XX. Una versión ficcionalizada del príncipe Haemweset, uno de los hijos de Ramsés II, conocido en la historia por su título Setne, el sacerdote, se presenta como tal vez el primer egiptólogo o arqueólogo de la historia. Su interés en los libros e inscripciones del pasado lo lleva a saber de una tumba que contenía un libro mágico, el libro del conocimiento de Tot, obtenido de manera ilícita por un antiguo mago egipcio, Naneferkaptah, que pagó por el mismo un alto precio y lo guarda convertido en muerto sin reposo. Tras un peculiar duelo mágico, Setne, desoyendo todos los consejos de los difuntos Naneferkaptah y su esposa, se hace con el libro, solo para verse obligado a renunciar a él poco más tarde, tras una intervención divina que lo sume en una suerte de ilusión onírica, donde una mujer, Tabubu, lo seduce hasta obligarlo a sacrificar sus bienes y a toda su familia. Luego de despertar de la ensoñación de manera vergonzante, Setne decide restaurar el libro a los dioses y reconstruir las tumbas de Naneferkaptah y su familia. Si no fuese porque la temeraria sed de conocimiento de Setne no concluye con el protagonista devorado por una criatura pulsátil y tentaculosa, estaríamos aquí ante un antihéroe Lovecraftiano por excelencia. Libros ocultos que remiten a un pasado remoto, sed de conocimiento mágico y, por supuesto, una situación que sobrepasa la capacidad de los mortales. El carácter abiertamente optimista de la literatura egipcia nos salva de un final truculento mediante el recurso a todo ha sido una ilusión, pero la idea central persiste. El conocimiento, especialmente el conocimiento oculto, es intrínsecamente peligroso y no apto para mortales, por lo que cualquier intento de obtenerlo o poseerlo es castigado. Al margen de esta moralización final, los contenidos del cuento no tienen nada que envidiar a un relato pulp típico. La figura de Setne Haemweset ha gozado de cierta popularidad en el mundo postmoderno. Aparte de aparecer en novelas fantásticas de ambiente egiptizante, ha sido utilizada por la escritora de cyberpunk Kathy Acker en Blood and Guts in High School y aparece como una de las historias de referencia en el peculiar syllabus de la obra Black Magic de Michael Aquino dedicada al Temple of Set. No trataré de la gran cantidad de pasos intermedios que nos ofrece la literatura medieval, pero en definitiva, la tradición literaria del Viejo Mundo apunta de una manera claramente definida, desde tiempos remotos, a un modelo de proscripción moralizante de las formas de conocimiento secreto que se escapan de una regulación estricta, lo que, como reza el título de mi ponencia, podemos definir como el topos fáustico. El saber mal gestionado conduce a una hibris que se traduce en un moralizante y ejemplarizante castigo. En este sentido, podemos imaginar que un practicante de la magia en sus distintas denominaciones no adscritas al modelo reglado de un sistema de creencias considerado ortodoxo desde el punto de vista de una sociedad, lo que podemos denominar el discurso hegemónico del conocimiento oculto, se enfrenta a la titánica labor de construir un paradigma identitario adecuado, dado que el modelo hegemónico va a encuadrar sus prácticas y aproximaciones dentro de un modelo negativo de milenios de antigüedad, reforzado sin duda por el divorcio magia-religión tan característico, aunque no exclusivo, de las religiones monoteístas. Volviendo a la terminología sociológica y de estudios culturales, podemos decir que los practicantes de sistemas de creencias que incorporan un conocimiento mágico en general y los practicantes del Left Hand Path en particular, en tanto que su visión del mundo y el ser humano afirma que el fin último de su sistema es la autoafirmación de las capacidades y potenciales del individuo, componen un subalterno cultural, análogo a otras minorías, por ejemplo, los sujetos de un régimen colonial, los grupos migrantes o mujeres y personas LGTBI frente a un discurso heteropatriarcal hegemónico. Siguiendo con el inspirador modelo de Gayatri Spivak en los estudios postcoloniales, considero que una de las grandes empresas de los colectivos asociados al esoterismo occidental en este siglo ha sido y es la construcción y reivindicación de un discurso del subalterno que permita fabricar una identidad propia no dependiente de los modelos hegemónicos.
No es nada extraño en este sentido que haya una notable afinidad y superposición de intereses entre algunos de los llamados nuevos movimientos religiosos, sean Right Hand Path o Left Hand Path, como algunas sendas de la Wicca y ciertas formas de satanismo, y los discursos y reivindicaciones, activismo incluso, de colectivos feministas y LGTBI. Tanto unos como otros llevan unas cuantas décadas en un proceso de construirse en oposición al modelo hegemónico. En este sentido, es interesante trazar una comparación necesariamente breve entre la construcción de este discurso subalterno de una parte importante de la Wicca y la actitud que podemos vislumbrar, apenas proponer dada su diversidad, para otros colectivos como satanistas y practicantes genéricos de telema, célema y de magia del caos. El rasgo que considero más importante en este sentido, por su carácter transversal, es la inversión, un elemento propio de los discursos subalternos que activamente propone que lo negativo, el término concepto considerado estigma en el modelo hegemónico, se vuelva una seña de identidad e incluso orgullo. Lo apreciamos en prácticas y terminologías apropiadas al discurso heteropatriarcal y homófobo-racista por colectivos LGTBI o por activistas afroamericanos, pero también en la relectura de los llamados Burning Times, las cazas de brujas de la edad moderna de Europa y sus colonias, por parte de colectivos wiccanos. El eslogan por todos conocido, somos las hijas de las brujas que vuestros abuelos no pudieron quemar, exhibido repetidamente en manifestaciones feministas como las convocatorias del 8M, es una clara muestra de esta inversión y de la fluidez de los discursos subalternos entre activismo genérico, por así decirlo, y relatos relacionados expresamente con el subalterno esotérico, por así llamarlo. En la Wicca, pues, el relato de la inversión es fundamentalmente histórico, reivindica una relectura de las persecuciones a la heterodoxia, las brujas, dando un sentido positivo al tradicional monstruo que pasa a ser víctima de una sociedad patriarcal que impone un modelo hegemónico censurador de formas de conocimiento religioso, científico, social, a las que se otorga paralelamente en algunas denominaciones wiccanas un principio de autoridad basado en la antigüedad atávica de estos saberes alternativos, que se pueden acabar vinculando, como sabemos, a la mitoteoría del culto a la diosa en sociedades prehistóricas, supuestamente matriarcales, y a la transmisión de dicho culto en distintas formas que darían en ser tachadas de brujería a lo largo y ancho de Europa. Es decir, una visión más o menos adaptada de la obra seminal de principios del siglo XX de Margaret Murray, The Witch Cult in Western Europe, y más recientemente en las propuestas de Marija Gimbutas para la prehistoria matriarcal y Carlo Ginzburg, la religión europea de la diosa. Se compone pues un relato ecléctico que funde lo académico y lo pseudoacadémico con elementos propios de la tradición esotérica occidental y por supuesto del discurso feminista y que concluye por invertir los valores del sistema. Sin embargo, la Wicca es notoria por una identificación implícita o explícita con el Right Hand Path. Se trata de movimientos que otorgan un rol destacado en su filosofía a la iluminación y el perfeccionamiento, sea dentro de un modelo cósmico-ontológico de armonía con el mundo, sea dentro de una fuerte conciencia de comunidad y sororidad comprometida. ¿Hasta qué punto entonces resulta este modelo comparable a lo que en cuestiones de identidad pueden haber construido o estar construyendo los practicantes del Left Hand Path? No hay una sororidad comunitaria que ofrezca coordenadas de relectura de una historia de persecución o tratamiento negativo en el discurso hegemónico, por lo que no será la norma hallar un paralelismo estrecho entre ambas aproximaciones, que sí que pueden tocarse en aspectos puntuales, pero sí que creo que la estructura tiene un patrón reconocible, esto es, la búsqueda de la construcción de un relato alternativo y la caracterización de este relato como ligado a un principio de autoridad que trasciende o al menos soslaya los modelos de la propia autoridad normativa hegemónica. En lo que me resta de presentación intentaré buscar algunas claves para la construcción de este discurso, claves que me han llamado la atención particularmente desde mi aproximación al fenómeno de las manifestaciones contemporáneas del esoterismo occidental en su relación con la literatura, la cultura popular y la pseudoacademia, o un término que me parece especialmente apropiado, la academia ficción. Puede proponerse que una primera fase en esta construcción de un discurso subalterno, Left Hand Path, arranque, como es bien sabido, con pensadores y autores revolucionarios y protoanarquistas, o abiertamente ácratas, como comentaba Miguel, que desarrollan una apuesta en positivo de la figura de Satán y de lo que en su lectura de la tradición occidental simboliza. Aquí quiero decir positivo, en el sentido que explicaré a continuación. No quiero decir benéfico, sino positivo, por cierto. William Blake, Godwin, incluso poetas simbolistas como Baudelaire o teóricos de la política como Bakunin, si bien no tienen ningún tipo de agenda o interés mágico-esotérica, recurren a una lectura con inversión de la figura de Satán, que en buena medida se basa en dos rasgos, ya claramente expuestos en Marriage of Heaven and Hell de William Blake. Satán es concebido como energía, un principio activo, creativo y dinámico que se opone o complementa a la materia o estabilidad encarnada por el Dios bíblico. En lecturas de este índole se halla el germen de una inversión y la puesta en positivo tanto de la figura de Satán Lucifer como judeocristianos
como paralelamente del concepto de energía y creatividad individual, lo que resulta susceptible de ser utilizado para afirmar el relato de sistemas que podríamos considerar left-hand path, como el satanismo o Telema. Al margen de que la base de este discurso de inversión no surja de movimientos esotéricos propiamente dichos, resulta claramente adaptable a los mismos porque implica una modificación sustancial del paradigma filosófico subyacente al modelo dominante. Satán y el conjunto de ángeles caídos son presentados como una realidad autónoma, positiva, en los códigos que acabo de mencionar, es decir, se abandona el ideal platónico del mal como ausencia de bien, negativo, como carencia, engaño o imperfección del orden, y se propone que lo diabólico como concepto haga referencia a una idea autónoma y por sí misma válida, o dotada de esencia, como queramos decirlo. Aunque en algunos autores puede apreciarse cierto interés por construir un relato alternativo, nótese por ejemplo la transformación de Satán en una figura prometeica que otorga el conocimiento a los mortales en una obra clásica de la poesía como Le Litanie de Satan de Charles Baudelaire, en principio es difícil trazar un modelo de reconstrucción del discurso histórico de autoridad construido o importado por las opciones left-hand path, análogo al que he esbozado antes para ciertas sendas wiccanas. Sin duda, como he anticipado, esto puede deberse a que se trata de prácticas y grupos que se construyen lógicamente a partir de presupuestos más individualistas, al margen de la existencia de círculos o grupos, y centrados en la adquisición de conocimiento y poder personales. ¿Cómo producir entonces un discurso alternativo frente a la figura hegemónica del practicante fáustico entendido como censurable y objeto de castigo moralizante? La respuesta es sin duda compleja y no se agotará con estas breves ideas que estoy exponiendo hoy, pero mi interpretación de algunos autores que considero centrales para la praxis mágica left-hand path a día de hoy tal vez se base en el concepto que esbozaba hace un rato, la idea de academia-ficción. No me refiero con el mismo a la incorporación en sí a un discurso de teorías pseudo o parahistóricas, aunque puedan incorporarse al mismo, como la idea de los continentes perdidos, Lemuria, comentábamos anteriormente, y los maestros de la teosofía o el culto de las brujas paneuropeo que ya he comentado, sino explícitamente en la creación o invención fantástica de un sistema académico que soporte en paralelo el modelo esotérico adoptado. Me refiero con ello, por ejemplo, a la fabricación de un corpus académico de autores y obras canónicas, así como de comentarios, citas y citas de citas, todas ellas orientadas a tratar un conocimiento oculto, que en base a este armazón académico intangible se carga de una autoridad susceptible de competir con los discursos de conocimiento normativos. Estoy hablando, como muchos podéis pensar, de una forma peculiar de pseudoepigrafía, un género nada nuevo, pero que se lleva aquí quizá a la última expresión. Este argumento de autoridad pseudoepigráfica es, casi en sus orígenes, la base de la tradición esotérica occidental, a través de la figura de Salomón, cocinada en el Testamento de Salomón y sus desarrollos y fantásticas modificaciones en la tradición tardomedieval de claves, clavículas y grimorios. En cierta medida, constituye también un precedente claro de inversión o al menos relectura de la figura de autoridad. El Salomón bíblico y de las leyendas tradicionales judías, hagádicas, es un personaje ambiguo, pero marcado fuertemente por un arco de caída. A una caracterización como rey sabio por todos conocida, el germen de su idealización como mago y controlador de demonios, se une su pecado, la infidelidad cúltica motivada por su, hipersexualidad, causante de la división del reino de Israel. Las fuentes pseudoepígrafas orientadas a la magia saben orillar los aspectos de caída y concentrarse en el relato de un Salomón poseedor de conocimientos mágicos. La pseudoepigrafía del siglo XX, aunque construya sobre este modelo, va aún más allá y entra en el espacio de la invención, superando la mera elaboración de fuentes de la tradición bíblica y occidental. En este sentido, he decidido examinar a dos autores distantes y a la vez parejos, Aleister Crowley y Howard Phillips Lovecraft, o quizá más exactamente a Lovecraft a través de Crowley, tanto por el papel destacado que ambos tienen en la configuración de discursos de grupos de left-hand path, como porque, en mi opinión, ejemplifican claramente el proceso de reacción y construcción de un discurso alternativo al arquetipo fáustico negativo. Resulta a primera vista controvertido y discutible comparar a un teórico y practicante de la magia left-hand path como Crowley con un escritor de horror declarado ateo y materialista como Howard Phillips Lovecraft. No soy, sin embargo, el primero en hacerlo. Dicha comparación constituye, por ejemplo, el eje central de uno de los capítulos del reciente libro H.P. Lovecraft and the Black Magical Tradition, The Master of Horror's Influence on Modern Occultism, de John L. Stedman. Esta obra resulta reveladora y ha sido uno de los textos modernos de o sobre Left-Hand Path que han suscitado el tema de esta ponencia. ¿En qué basa esta relación aplicada a un discurso identitario?
fundamentalmente en un par de ideas clave que pueden constituir una concordancia de opuestos, tal vez. Lovecraft y su círculo crean un sistema confesadamente ficticio. Los libros, autores y traductores, así como las entidades cósmico-primigenias que pueden vislumbrarse en dichas obras inexistentes, son ficciones con una base casi nula en los sistemas de creencias tradicionales. Cuando Howard Phillips Lovecraft utiliza elementos de la tradición esotérica occidental, como comentaré más abajo, lo hace con una absoluta recontextualización a su propio paradigma de cosmos inescrutable, donde el ser humano es una mota insignificante frente a extrañas dimensiones y entidades que no se cuidan de la humanidad y potencialmente ocasionarán su perdición en ciclos cósmicos. En la misma línea, Crowley marca un hito en la psicologización de la magia. En sus escritos afirma repetidamente que la praxis implica una invocación desde dentro, es decir, a partir de la psique del propio mago, y pone en cuestión la realidad de demonios, nombres mágicos y similares, excepto en cuanto en tanto generan un efecto real en el practicante. De la excepción notable a esto hablaré en breve, pero de momento queda claro que ambos modelos, el literario y el técnico-teórico, muestran gran compatibilidad con sistemas mágicos que no aceptan un modelo basado en la creencia y el dogma y que ponen la psique del practicante en el centro del modelo. Por ejemplo, ciertas sendas del satanismo de Crowley, su discusión por supuesto, del satanismo y de Telema y por supuesto la magia del caos. La notable excepción de Crowley a la que me refiero es su discusión sobre la realidad objetiva y tangible de Aiwass, su ángel guardián que se le revela en Egipto a través de la actividad mediúmnica de su pareja, y encontramos ahí una interesante referencia de autoridad. Cito: I now incline to believe that Aiwass is not only the god of demon or devil once held holy in Sumer and my own guardian angel, but also a man as I am. Esta cita es un ejemplo importante por la singularidad de Aiwass en el paradigma crowleyano de lo que me gusta denominar la conexión sumeria. Hay un nutrido corpus de literatura mágica de Left Hand Path que retrotrae, muy posiblemente en parte por imitación de Crowley, el conocimiento oculto y las técnicas utilizadas a un tan nebuloso como ficticio mundo sumerio, del cual en muchas ocasiones el ciclo mítico Lovecraftiano es un ingrediente fundamental. Esto constituye, en último término, un principio de autoridad en el discurso, pero con un par de rasgos distintivos notables. Se está erigiendo en autoridad lo que podríamos denominar una fuente de revelación subalterna, incluso si se recurriera a las fuentes sumerias históricas y no a elaboraciones delirantes, por hallarse fuera del discurso hegemónico, caracterizable como occidental, judeocristiano y o grecorromano. El proceso de autoridad se basa en un descubrimiento intelectual o intelectivo, bien por revelación sobrenatural, como en el caso de Crowley, bien por el estudio de pretendidas fuentes librescas y eruditas. En este sentido, se trata de un modelo de discurso con potencial interés identitario para grupos Left Hand Path, donde los modelos de ortodoxia y ortopraxis no resultan ya operativos en la misma medida que puedan serlo, al menos en parte, para comprender otros movimientos religiosos. No implican necesariamente un modelo de creencias, sino de afinidades identitarias, y no precisan de una praxis canónica, sino que admiten una considerable latitud en la personalización de rituales, prácticas y del modelo academia-ficción que los soporta. Son así susceptibles de ser incorporados destacadamente por ciertas formas de célema, por la magia del caos y su notable arbitrariedad sistémica en la elección y creación de sistemas rituales, y en la misma línea por el eclecticismo de la práctica ritual entre satanistas. ¿Por qué en todo caso este éxito del paradigma mítico Lovecraftiano, entendiendo aquí a Lovecraft y su círculo de amigos y continuadores en estos grupos? Existen abundantes escritores, obras de cine y TV, etcétera, que contienen aproximaciones a la magia de distinto tipo que podrían ser fácilmente adaptadas, y lo son sin duda entre ciertos colectivos. La diferencia fundamental, en mi opinión, ha sido la capacidad de la materia Lovecraftiana, por así llamarlo, de crear un paradigma permeable a las inquietudes e intereses de los grupos Left Hand Path. Los hoy en día llamados mitos de Cthulhu, si bien el propio Lovecraft refería el término Yog-Sothoth, se articularon mediante un sistema de redes intertextuales, compuesta por Lovecraft y alimentada y acrecentada por sus amigos y continuadores. Esta red intertextual crea libros inventados, como el famoso Necronomicon que he citado al principio de la ponencia, con abundantes detalles sobre su origen, traducciones, catalogaciones, referencias cruzadas y con un reducido número de citas literales que no hace sino despertar la curiosidad y fascinación por una obra inexistente. Esta bibliografía fantástica aparece acompañada de obras reales, notablemente el libro de Zon, de Elena Blavatsky, o el de Masticatione Mortuorum in Tumulis, un aburrido tratado médico sobre el rechinar de dientes de los muertos en sus tumbas, que poco tiene que ver con brujerías y mucho con teología médica del siglo XVIII.
Pero en cualquier caso, estas obras son elegidas por lo evocador o macabro de sus títulos y para crear, en último término, una red de realismo que narrativamente contribuye a la efectividad del horror, pero que tiene, para los fines de nuestro estudio, un potencial inmenso de ser entendida como la creación de un discurso alternativo o subalterno de transmisión del saber oculto, precisamente el modelo identitario propuesto en la introducción a esta ponencia. El propio Lovecraft, de hecho, construye su propia cosmología de ficción a partir de la tradición esotérica occidental. Es notable, por ejemplo, su lectura de la obra de Margaret Murray, antes mencionada, The Witch Cult in Western Europe, adaptada a sus cultos secretos a los primigenios, como aparece en The Festival o en The Call of Zulu, del mismo modo que recontextualiza los juicios de brujas de Salem, no en la línea de inversión del subalterno a los colectivos wiccanos, desde luego, sino entendiendo que dichos grupos y las notas sobre los mismos producidas por autores de la América colonial, como The Wonders of the Invisible World de Cotton Mather, uno de los participantes en los juicios, reflejarían la existencia de practicantes e iniciados en este mismo conocimiento secreto de los dioses exteriores. Así como las referencias a divinidades oscuras de la tradición clásica, por ejemplo, un texto que cito brevemente, O friend and companion of night, thou who rejoices in the baying of dogs and spilled blood, who wanderest in the midst of shades among the tombs, who longest for blood and bringest terror to mortals, Gorgo, Mormo, thousand-faced moon, look favorably on our sacrifices, de The Festival, o el uso de materiales reales de libros de ocultismo de la época, fundamentalmente el dogma y ritual de la alta magia de Eliphas Levi en la traducción de Waite, algunas de cuyas invocaciones y concepciones astrológicas tienen un papel destacado en The Strange Case of Charles Dexter Ward. Una típica fórmula, que la identificaréis claramente como propia de Grimorios, per Adonai Elohim, Adonai Jehová, Adonai Sabaoth, Metatron, Onag Lamazom, Verbum Pitonicum, Mysterium Salamandrae, Conventus Silvorum, Antranomorum, Daemonia Coeligat, Almusin Gibor, Jehoshua Evam, Sariaknatnik, Veni Veni Veni. No sería sorprendente o innovador que el conjuro de Ward continúe con otro texto clásico en la magia ritual, la gran llamada de Agripa, Dies mies jeshet buene doesef duvema enitemaus, un texto corrupto o al menos el sinsentido propio de múltiples fórmulas mágicas, lo que habitualmente denominamos nómina bárbara, pero que sin embargo es complementado por una invocación totalmente obra de Lovecraft. Jai engahokthroth aif yoxothoth elp ech hel hekep yoxothoth fai throdok nanken ai uazro. Disculpa mi pronunciación del aclo, que es penosa. Aunque aparente ser igualmente una cadena de nómina bárbara, el texto tiene la estructura de una lengua ficticia inventada por Lovecraft, que en ocasiones se toma la molestia de ofrecer bilingües, e incluye claramente uno de los nombres divinos recurrentes en su cosmología, Yog-Sothoth, una entidad extradimensional fundamental para la actividad del hechicero. Es decir, los autores Lovecraftianos construyen, o más bien deconstruyen, a partir de la tradición esotérica occidental y la pseudohistoria de la magia, pero rápidamente desdibujan el sentido original del conocimiento mágico y su marco cósmico mediante algo sustancialmente importante para una buena parte de los practicantes del Left Hand Path. Trascienden el contexto judeocristiano de la tradición esotérica occidental, haciendo que la verdad aluda a entes y seres de los cuales los dioses creados por hombres y las religiones de la humanidad no son sino un deformado eco o un intento desesperado de acallar y censurar las verdades de lo que se ha dado en llamar horror cósmico. Entidades carentes de sentimiento, ética o incluso intelecto en un grado o dimensión comprensible para la humanidad. El gran dios del panteón, si cabe hablar de tal cosa Lovecraftiano, es Azathoth, un caos primigenio protoplásmico, mudo y carente de inteligencia que danza torpemente en el centro del universo al son de una flauta. El hacer que ángeles, demonios, santos, dioses padre y similares sean un figmento de imaginación de los mortales abre la puerta al segundo aspecto importante en la creación del discurso identitario que he propuesto, una inversión de valores. El protagonista del relato Lovecraftiano busca el conocimiento. Tal búsqueda suele acabar de manera truculenta, pero dicho fin no se caracteriza en este caso por una enseñanza moral, como en el caso de Fausto, sino por una pura constatación empírica. La humanidad vive en una isla de ignorancia e intentar franquear la misma es potencialmente destructivo porque el mundo es así, sin ningún tipo de orden ético que acompañe al orden o al caos arbitrario multidimensional del cosmos. Hay practicantes Left Hand Path que expresan en escritos y foros su desagrado ante el uso de rituales de apertura y cierre, los llamados Vanishing Rituals, tomados de los rituales de la Golden Dawn, dado su uso de nombres divinos incluso de la tradición judeocristiana.
El superar este sistema o hacer de él un subalterno del auténtico conocimiento cósmico, tal y como he descrito, tiene, como podéis imaginar, un potencial indudable. Los factores que he repasado brevemente hacen que el modelo literario de los mitos de Cthulhu resulte de gran interés y potencial para grupos y practicantes Left Hand Path. Ciertamente, los contenidos en un nivel básico resultan atractivos para usuarios de la magia que gravitan hacia una esfera negra o siniestra. ¿Por qué nos interesa lo negro y lo siniestro? Eso sería tema para otra ponencia. Incluso dentro de la magia del caos o el satanismo ecléctico, donde, como ya he comentado, hay una confesa concepción de la arbitrariedad en los pasos del ritual y su paradigma, no es frecuente que los practicantes creen rituales basados en My Little Pony o similares. Aparte del atractivo que pueda tener lo específicamente siniestro en estética o contenidos, creo que los factores de discurso académico ficticio y de superación-alienación de la tradición judeocristiana son fundamentales. El tercer ingrediente, quizá determinante, sería que todo el material Lovecraftiano es expresamente ficción, es decir, se abstrae específicamente del modelo convencional de la creencia y la transmisión de la misma. Esto, que a simple vista podría parecer una limitación, se torna fortaleza si tenemos en cuenta las particularidades del Left Hand Path en el mundo contemporáneo. No hay una visión uniforme en cuanto a la creencia. Una ficción realista en los términos que he apuntado tiene un inmenso potencial de adaptación que puede satisfacer tanto a los practicantes que defienden la inutilidad de la creencia objetiva y basan su sistema en la fuerza de la creencia qua creencia, independientemente del objeto en el que la depositan, como magos del caos y algunos practicantes de Célema y satanismo, pero también a quienes buscan una base externa objetiva en la cosmología que sustenta su ritual. En este sentido, tenemos un nutrido y tal vez creciente número de obras que dedican considerable esfuerzo a proponer que Lovecraft, de hecho, habría tenido acceso a conocimientos secretos a partir de sueños inspiradores. La obsesión del autor de Providence con el mundo onírico es algo bien documentado que ha dado pie a esta especulación, lo que hace que sus obras de ficción, por mucho que el mucho Lovecraft las entendiera como tales, reflejen a partir de un proceso subconsciente verdades de conocimiento secreto. En tales términos se expresan autores como Kenneth Grant y el propio Stedman que he citado previamente. Grant es particularmente llamativo por establecer tablas comparadas de estudio con las referencias sumerias de Crowley y las del propio Lovecraft, o más bien de construcciones apócrifas de algunas de las obras de magia que Lovecraft creó en sus relatos, notablemente el fascinante Necronomicon firmado por un tal Simon o Simón, que no es ni más ni menos que la adaptación libre de algunos textos acadios de himnos y exorcismo, más que sumerios, a los que se añaden materiales Lovecraftianos y sellos de invocaciones propios de la magia de sigilos o sellos contemporáneos. A su vez, han aparecido obras que realizan exégesis activa de este texto, como el fascinante The Atlantean Necronomicon, Veils of Negative Existence, firmado colectivamente por Warlock Asylum. En él se recurre a etimologías delirantes y filológicamente vergonzosas, lo siento, para dar solidez histórica a la credibilidad del texto sumerio del Necronomicon de Simon. Por ejemplo, el dios Azathoth es un compuesto del sumerio Azza, señor, y el Sik copto Thoth, incluso señor Thoth. La intertextualidad que Lovecraft construyó como herramienta literaria e incluso como entretenimiento y juego compartido con sus colegas autores de Weird Horror se ha vuelto algo real practicado por comunidades mágicas. No entraré siquiera en las posibles justificaciones de la existencia de estos libros no en formatos físicos de nuestro pasado remoto, sino como ecos en el registro akáshico, un recurso que aparece entre los autores mencionados con relativa frecuencia. El rasgo que quiero destacar para irme aproximando al cierre de esta exposición y sus conclusiones es precisamente que el modelo, el discurso de la academia ficción en torno al horror cósmico y al mago desvelador de secretos, tan condenado a la nada o al tentáculo como el resto de los mortales, pero al menos más listo que ellos, está dotado de una flexibilidad notable. Es lo suficientemente maleable como para inspirar a practicantes Left Hand Path de creencia objetiva y subjetiva, por así llamarlos, y por lo tanto puede componer o ser ingrediente destacado en un discurso subalterno sobre la magia y el mago. En este sentido, cabría proponer que este fenómeno de adaptación de un relato basado en la ficción como elemento identitario sería una manifestación que debería ser encuadrable en los estudios contemporáneos de las ciencias sociales, donde los cambiantes modelos de construcción del sujeto, donde entran en cuestión los modelos de autoridad y legitimación normativa y se abre la puerta a identidades fluidas y cambiantes. El punto de unión en este caso es el relato identitario, que admite, eso sí, modificaciones y variaciones, desde el Lovecraft visionario que comparte, supongo que a su pesar, revelaciones con Crowley, hasta el escenario del escéptico ateo que practica la magia desde modelos de creencia subjetiva.
Volviendo a algunas de las ideas apuntadas a lo largo de estos minutos, es concebible que en algunas formas de nuevos movimientos religiosos, por así denominarlos a falta de un término más preciso, a mí no me gusta el término espiritualidad de Francisco Díaz de Velasco, porque podemos tener nuevos movimientos que no son particularmente espirituales, se manifiesta que la praxis mágica y la identidad mágico-religiosa ya no se construye a partir de ortodoxia y ortopraxis, bases en gran medida de la identidad marcada por la definición del sujeto dentro del discurso hegemónico, sino que la creencia y la práctica se vuelven dúctiles y menos relevantes, mientras que lo que define la identidad, una identidad fluida por supuesto, es la construcción de un relato, independientemente de la exégesis que el mismo genere. Entender los estudios de religiones como basados en el relato compartido o el relato individualizado ofrece una vía de estudio interesante para nuevos fenómenos que necesariamente no podrán ser conceptualizados por categorías tradicionales en el estudio de las religiones y, su propio nombre lo delata, las creencias. Pero volviendo al título de esta ponencia, un pequeño chiste con la cita más famosa del Necronomicon de Lovecraft: si en extraños eones hasta la muerte puede morir, tal vez lo ficticio sea lo que pueda o no existir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. De momento parece que está todo en orden, todo tranquilo, así que a priori también continuamos con el bloque de la tarde. Empezamos a las 4:30 a priori y nada, pues vamos a empezar la pausa para comer. Muchas gracias por venir. No preguntas, con algunos baches de atención. Hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes. Una es la psicologización de la magia. Y te voy a hacer una pregunta muy concreta a la luz de la obra de Curial sobre Eros y magia en el Renacimiento. ¿En qué medida, porque yo ya estoy leyendo material feminista, del que abomino totalmente, sobre la muerte de Eros y la legitimación de toda esta nueva corriente, a mi juicio sin ninguna fuerza, sin ninguna conexión con los números? Eso por un lado. Y por otro, la otra cuestión que has contado es... se me está yendo el tema de... Repite un poco las dos tesis que has dicho. ¿A qué te refieres? Es que he dicho muchas cosas. La psicologización de la magia. Sí, bueno, la psicologización de la magia no lo he dicho yo, lo dijo Aleister Crowley hace casi un siglo, o sea, es algo bastante... Ya lo tengo. No es mío. Vamos a ver, con relación a lo que ha señalado Daniel Ogden, es un historiador de la religión británico que trabaja el tema de la necromancia, y él en lo que ha encontrado cuando estudia, por ejemplo, las prácticas mágicas necrománticas, es que los papiros, que son como si dijéramos los elementos mágicos estrictos, son mucho más tardíos que el relato nace fundamentalmente con Homero en la propia Odisea, y entonces allí sí que hay una magia que realmente lo más importante es el relato. Él lo cuenta en Criaturas de la Noche, llega a explicitar que la gran fuerza de la magia necromántica nace de la fuerza de los que cuentan esos relatos. Eso no tanto de los papiros. No es solo privativo pero hay que cuando he dicho relato hay distintos tipos de relato. Hay gente en la sala que es antropóloga, socióloga y politóloga, seguro que te puede responder mucho mejor que yo. El relato que encontramos efectivamente en algunos papiros mágicos griegos, sean de nigromancia o no, Ogden estudia nigromancia, pero el fenómeno es más global, es exactamente el mismo fenómeno que encontramos en las llamadas historiolae, en la literatura mágica judía y cristiana, o el que encontramos incluso en los mitemas que inician los conjuros cuneiformes mesopotámicos. Es decir, hay magia sumeria, lo que pasa es que Crowley se lo inventaba, pero a ver, la hayla, y tenemos textos que Crowley no conocía probablemente. Lo importante es que el relato en estos casos siempre está aludiendo a una creencia objetiva. Es decir, igual que, voy a decir un ejemplo muy jocoso, igual que Marduk vence a Tiamat posiblemente haciendo cosas con el viento, pues voy a utilizar esa historia como argumento de autoridad para pedir al dios Marduk o al dios tal que me cure los gases y la aerofagia. O sea, más prosaico, imposible, pero estamos aludiendo a un modelo de orden cósmico.
La propuesta, mi tesis, si quieres llamarlo así, al menos es un apunte, es la idea de que hoy en día contamos con grupos de practicantes de esoterismo que no basan sus modelos en la creencia, basan sus modelos en un modelo de simbolización o de arquetipos que no tienen por qué tener una realidad objetiva, en ese sentido no serían númenes, como dices tú, pero que son efectivos y se componen a partir de un relato. Es decir, que lo que nos puede acabar uniendo en un abanico muy amplio, vamos, a quienes practican estas cosas, es tanto a quienes tienen una creencia en númenes o seres intermedios, como a quienes solo ven un sistema de refuerzo psicológico identitario, son relatos compartidos. Esa era un poco mi tesis. Y es que cuando hablamos de relato hay muchos tipos de relato, es complicado. Sí, bueno, felicidades por la conferencia. Me ha parecido especialmente brillante y convengo contigo toda la parte en que, bueno, vienes a decir que las menciones a la tradición mágica dentro de la obra de Lovecraft sí, están ahí por razones meramente estéticas, ¿no? Sí, claro. Y de ficción. Ahora bien, he estudiado el tema recientemente en un artículo en la revista Graphic Classic que acaba de aparecer hace un par de meses, dedicada a Lovecraft. Y yo creo que la mención que hace Lovecraft, que es cierto que él se confiesa ateo, materialista, etc., no es tal cual, no es, digamos, una clave constante que sirva para analizar toda su obra, ¿no? Desde que era pequeño, la biblioteca de su abuelo era maestro masón, o sea, totalmente cierto. Y tiene una cultura grande esotérica, ¿no? Lo que pasa es que no creo que se exprese de una manera más clara en estas menciones que tú has catalogado de los mitos de Chulu, sino que todo su mundo espiritual está quizá mejor plasmado en lo que se llama el ciclo de las tierras del sueño o las aventuras de Randolph Carter, que directamente es su otro yo, su alter ego espiritual. Yo creo que las personas que son realmente materialistas y ateas no se dedican a escribir aventuras espirituales sobre sí mismas. Sí, ahora cuando acabe... Sí, vale, sí. Sí. Hay varias... tengo que comentarte dos cosas a eso. Aparte de que el ciclo de Randolph Carter, o por lo menos la elaboración básica del ciclo, es bastante early y es una intertextualidad muy grande con Lord Dunsany, obviamente, que es un autor centrado en el recurso de la literatura onírica. Eso por un lado. Por otra parte, hay un tema en el que no he entrado porque, incluso sin incidencias, quería tener más debate y tiempo para el debate y que la conferencia no fuera demasiado larga, porque yo siempre hablo de gente que lleva muchos milenios muerta, entonces hablar aquí con gente, estar hablando de gente que me puede decir que no tengo ni puñetera idea o que lo he entendido mal, pues es un lujo, o sea, es mucho más interesante. Entonces quería dejar más tiempo. Bien. Lovecraft, efectivamente, en sus cartas, fundamentalmente también, reconoce una fascinación que puede verse en algunas obras con la naciente física cuántica. Es algo que sabemos. Él murió antes de que aparecieran algunas de las grandes teorías físicas importantes, pero él estaba profundamente fascinado con los primeros apuntes de cuántica de Niels Bohr. La idea de que podían existir dimensiones distintas, de que podían estados de vibración de la materia, con estados de indeterminación, con distintas dimensiones. Es decir, él entendía, y lo dice efectivamente en algunas cartas, desde una perspectiva materialista, es decir, desde una perspectiva fisicista, profundamente fisicista, la idea de que pudieran existir otras dimensiones, otros planos o formas de existencia. Él especula realmente con que es posible que hubiese, por ejemplo, en At the Mountains of Madness, él presenta la idea de que los seres humanos son una creación experimental, son como los rejects, los experimentos fracasados de una raza alienígena que ocupaba la Antártida y el hemisferio meridional del planeta. Es decir, entra dentro de una concepción materialista, científica y profundamente atea. Atea en el sentido de, maticemos, ateísta del cosmos. Es decir, quizá era un poco lo que quería yo enfatizar, aunque he sido un poco impreciso en mi discurso. El modelo Lovecraftiano es un modelo no teísta. Los dioses son alienígenas, son estados cuánticos peculiares.
la creación del hombre es lo menos antropocéntrica que pueda uno imaginarse, es una creación totalmente accidental y arbitraria, bueno, del hombre, de la vida en la Tierra, es una creación totalmente accidental y arbitraria. Entonces yo defendería su ateísmo materialista en este sentido, que permite la posibilidad de una especulación de otros reinos donde cabe lo espiritual, entendido lo espiritual era un fenómeno muy genérico y desvinculado de la espiritualidad en el discurso hegemónico judeocristiano. ¿Conoces el texto coescrito con una amiga suya, La poesía y los dioses? Ese texto no lo he leído precisamente. Pues te invito a mi artículo o al texto directamente. Me interesa mucho tu artículo, efectivamente. Va, gracias. ¿Hay una pregunta por ahí? Felicidades por la ponencia, me ha encantado. Yo tengo una pregunta. Si bien en el satanismo se unifica el binomio religión y magia y este se potencia como dador de conocimientos ocultos, ¿por qué cree usted que en las religiones abrahámicas se divorcia cuando curiosamente y paradójicamente la Eucaristía no dejaría de ser un acto mágico? Hombre, la respuesta es muy básica. Religión y magia siempre han estado unidas. Lo difícil en antropología es cuando intentamos diferenciarlas. La cuestión es que desde un punto de vista émic o desde un discurso propio o interno, en los discursos hegemónicos abrahámicos, como dices fundamentalmente, pero también en algunos precedentes, en Roma, por ejemplo, en otros lugares, la magia o la brujería es siempre lo que hace el otro. Es decir, aquello que queda fuera del discurso hegemónico. La Eucaristía es un sacramento. Nadie dice que es una ceremonia donde se convierte sustancias materiales en el cuerpo de una divinidad que a la vez es un hombre, porque tiene doble naturaleza, y luego te la comes. Eso es un acto ritual mágico por excelencia. No es left hand path, obviamente, no hay que reducirlo tanto, pero es un acto mágico. Pero es propio, es identitario. Vamos a llamar magia a lo que es identitario fuera. Utilizarían la magia propia, pero huiría de la magia exterior. Y no la denominan magia, porque magia es un término cargado. Magia, brujería, hechicería son términos cargados que crean identidades, marginan o hacen mainstream. La novedad de algunos nuevos movimientos religiosos del siglo XX es poner en valor como un discurso en positivo, en el sentido sociológico del término, no en el metafísico, estas etiquetas. Ya os decía un poco que es lo parecido a las comunidades LGTBI que reivindican el término maricón, por ejemplo, un término que siempre se considera un término negativo, de censura, de marginación. No, nosotros vamos a hablar de masculinidad maricona y de orgullo marica, y lo tienes en grupos LGTBI, o comunidades afroamericanas también lo hacen. Sería lo mismo. Desde el punto de vista que he aproximado yo esto, hay otras aproximaciones posibles. Hay otra pregunta por ahí. Yo te oigo relativamente bien sin micro. Vale. Buenas, pues nada, en primer lugar felicitarte, pero vamos, para la gente que hemos tenido la suerte de tenerte en clase, pues era más que nada lo que esperábamos. O sea, gracias. Y yo te quería, bueno, no sé si es, me voy a intentar no enrollar, no sé si es más una pregunta o es una provocación. Ha habido, sobre todo al inicio de tu ponencia, que lanzabas esta idea, ¿no?, de las posibilidades tanto de las distintas, digamos, denominaciones dentro del satanismo y de algunos senderos, de los distintos senderos de la Wicca, digamos, de armarse en algún sentido de un discurso contrahegemónico, como completamente hablabas, ¿no?, de discurso subalterno, citando a Spiegel, etc. Y yo te quería preguntar un poco acerca de tu opinión, porque yo, por lo menos, con la experiencia, sobre todo a raíz de trabajo de campo, etc., y sobre todo a raíz de conocer, digamos, algunas personas dentro de tanto de algunas corrientes del satanismo en el caso de Madrid, ¿no?, y también de algunas personas dentro de algunos senderos de la Wicca en el caso de Madrid, que yo sí que a mí principalmente me preocupa, sobre todo porque, igual que una de las tendencias, pues, que se suelen asociar a algunos grupos wiccanos, que es precisamente tener una visión, digamos, esencialista acerca de lo que es lo femenino, acerca de qué es la mujer, además siempre muchas veces utilizan singular, no en plural, ¿no?, etc. Yo creo que se habla mucho menos, y que también personalmente me parece mucho más preocupante, o al menos igual de preocupante, precisamente esta idea de cómo se reproducen discursos dentro de algunas denominaciones del satanismo que son propios de lo que habla con una masculinidad hegemónica. No sé qué puedes decir al respecto. Sí, hombre, tampoco es un tema que... Evidentemente, el problema de los discursos hegemónicos y subalternos es que siempre es relativo.
Es decir, si nos vamos a la Edad Media, por poner un ejemplo, el judaísmo tenía un discurso subalterno en Europa católica, pero dentro del judaísmo hay discursos hegemónicos, que es, por ejemplo, el modelo rabínico de transmisión del conocimiento, y luego tienes discursos heterodoxos donde, por ejemplo, aparece la magia y algunas formas de la mística, por decirlo de una forma muy simple. Es decir, no te digo perdonamente que no. Yo creo, en el caso de la Wicca, por ejemplo, que por la tesis que defendimos el lunes he tenido que leer más, creo que este problema de esencialismos de lo femenino y similares no hace sino replicar las distintas olas feministas. Es decir, en el caso particular de la Wicca, no creo que sea una relación explícita del problema de un sistema, digamos, con una herencia mágico-esotérica occidental o una reelaboración de esto, sino que básicamente está replicando elementos del discurso ideológico feminista que a veces es muy esencialista, a veces, en mi opinión, demasiado, pero bueno, eso ya para gustos colores. Luego hay discursos feministas no esencialistas, o sea, hay un poco ambas posibilidades. Y en cuanto al satanismo y modelos de masculinidad hegemónica, los hay, pero esto yo creo que te puede contestar mejor Miguel, porque hay multitud de sendas de satanismo. El satanismo lavellano a mí me parece problemático porque lleva un modelo de discurso hegemónico en el sentido libertario en el sentido del libertarianismo estadounidense, o sea, como lo llamamos habitualmente, darwinismo social. Claro. Darwinismo social. Preguntaba concretamente por respecto, bueno, quizá el grupo más progre, o por lo menos con la gente que no estamos tan entendidos dentro del satanismo, quizás el que ha sido citado varias veces, el caso del templo satánico, etc. Y normalmente es curioso porque cuando hablas con practicantes o algunas entrevistas, sobre todo a la Lucian Graves, que es un poco como la cara visible, etc., sí que llama la atención que normalmente cuando le achacan pues esto a algunas prácticas de algunos de sus miembros más notables, etc., él lo suele, digamos, derivar todo a una inclusión tanto a las mujeres como a las asistentes sexuales y de género en el plano discursivo y de preceptos, digamos, si cabe ese término, ¿no?, de la organización, o de que, por ejemplo, que tiene algunas lideresas de capítulo trans, y entonces luego dice como, bueno, no, ¿cómo vamos a hacer una organización que tiene conductas machistas, etcétera, si tenemos a miembros destacados de la comunidad LGBT o tenemos a mujeres destacadas dentro de nuestros puestos máximos de organización? Pero yo creo que en general, o sea, a mí lo que me preocupa principalmente es porque creo que es un problema, o sea, a mi juicio, quizás un prejuicio mío, creo que es un problema de fondo precisamente con la propia resignificación de la figura del diablo, concretamente, ¿no? Y de cómo no se problematizan algunos rasgos de esa propia figura. No sé entiendo lo que dices. Yo diría, y te dejo que pues sabes más de esto del tema, hay un problema quizá básico, pero es un problema que también tienes en la simbología wicana, o en alguna simbología wicana, que por supuesto lleva unas cuantas décadas de adelanto en el proceso de reimaginación y replanteamiento de símbolos, porque las sendas wicanas empezaron antes que el satanismo contemporáneo, que es el uso de una simbología heredada. Es decir, si tomas por ejemplo la simbología de Baphomet como el arcano 15 del tarot en la edición Rider-Waite, para tener todos lo mismo en la cabeza, pues es un señor macho cabrío, subrayo de macho, con un miembro gordísimo. Entonces puede que tengamos un discurso falocentrista, no necesariamente que tengamos un discurso falocentrista, perdona, sino que podemos tener una inercia del símbolo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, o los practicantes, o los que habéis oído demás, pero puede que haya una inercia del símbolo, pero una inercia del símbolo que aparece también en algunos modelos wicanos de cosmología, donde siempre tiene que haber un dios macho y una diosa hembra. Dices, ¿cómo es posible que haya colectivos queer que estén abrazando la Wicca como un discurso subalterno? Pues como os decía antes, porque hay puntos en común que constituyen una subalternidad frente al discurso hegemónico del conocimiento oculto. Luego hay problemas de qué discursos hegemónicos se nos están filtrando, porque obviamente el discurso sobre el conocimiento oculto no es el único discurso hegemónico que hay en la sociedad, entonces el problema es mucho más amplio. No sé si te ha dejado la cosa un poco. Bueno, aquí en cuestiones de género, cuando hablamos de satanismo, en general de ocultismo, bueno, por la parte del satanismo, claro, hay que tener muy en cuenta la cuestión de la heterodoxia, en cuanto a praxis y en cuanto a ideologías. El templo satánico como que está muy claro por qué línea puede ir, pero la iglesia de Satán
bueno, desde sus inicios yo creo que los modelos que planteaba incluso la ley de rituales pues se basaba en categorías patriarcales, en sentido, pienso por ejemplo en eso de usar el altar de carne, que lo llama él, porque la mujer se entiende como receptor, pero esto es un clásico también en toda la trayectoria del esoterismo occidental. Cuando empieza a haber más diálogo con Oriente es cuando se pueden transgredir un poco estas cuestiones, ¿no? Porque por ejemplo el arquetipo de Kali, como pueden entenderla ahí, pues no sería precisamente un ser pasivo, o cuestiones así precisamente. Y luego, por otra parte, a un nivel más cultural, social, toda la subcultura, digamos, del black metal, que siempre ha ido muy de la mano con el esoterismo, eso en el 90% de los casos no deja de ser una reivindicación de la masculinidad también en el sentido patriarcal.